Muy buenos días, esta es la clase número 54 de la asignatura de Anatomía para International Biological College (IBC). En la clase pasada hablamos acerca de algunas enfermedades del esófago. El día de hoy vamos a buscar cómo retomar y continuaremos hablando de otras enfermedades, las cuales tienen implicaciones tanto con el esófago y también con el estómago. Primero tenemos la hernia del hiato. Esta es una condición en la cual está implicado tanto el esófago como también el estómago. Se trata de una protrusión. En sí, la parte superior del estómago, es decir, el fondo, protruye a través del diafragma. Como bien sabemos, o sea, el diafragma, es un músculo grande el cual va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. En palabras simples, el hiato es la pequeña apertura del diafragma por donde va a penetrar el esófago. Si se desplaza el estómago hacia el tórax, entonces esta barrera no es efectiva y pues el contenido gástrico puede pasar con facilidad al esófago. Y esto pues ya sabemos que tiene muchas otras implicaciones, tanto de lo que viene siendo el esófago de Barrett, las úlceras esofágicas y demás condiciones. Por lo tanto, la existencia de una hernia del hiato favorece el reflujo gastroesofágico y eventualmente todas las demás condiciones de las que habíamos hablado anteriormente. Ahora, la hernia del hiato es más frecuente a partir de los 50 años. Su principal característica sería el ardor y también quemazón, la cual ya sabemos que va a ascender desde el estómago hasta incluso la garganta, siendo pues el principal síntoma el propio reflujo gastroesofágico. En algunos casos también se puede presentar irritación en esta área a nivel del cuello, en la parte de la laringe producto al ácido reflúvico. Estos síntomas se van a acentuar principalmente después de lo que vienen siendo comidas bastante copiosas, durante el descanso nocturno o cuando se flexiona el tronco hacia adelante. Ahora, las hernias del hiato pueden ser leves, moderadas o graves. Una hernia del hiato leve es cuando es pequeña y pues por lo general no suele causar problemas. Sin embargo, una hernia moderada puede permitir que la comida y el ácido se cuelen por el esófago y esto ocasiona acidez. Por lo general, las medidas de cuidado personal y también los medicamentos pueden aliviar estos síntomas. Y pues por último tendríamos la hernia de hiato grave, que es cuando se vuelve muy grande y por lo general ya requeriría de una cirugía. Ahora, hay diferentes características que pueden tener este tipo de hernias. Estas se dividen en dos tipos: la hernia hiatal por desplazamiento y la hernia hiatal paraesofágica. La hernia hiatal por desplazamiento podríamos decir que es el tipo más común. En esta, la unión esófago-gástrica y una parte del estómago se encuentran por encima del diafragma, como podemos observar. Después tendríamos la hernia hiatal paraesofágica, esta que tenemos aquí. En esta, la unión esófago-gástrica mantiene su localización normal, es decir, no hay ningún problema. Sin embargo, una parte del estómago es adyacente al esófago en el hiato diafragmático, es decir, que la parte correspondiente al fondo sobresale del hiato y entonces se observa de esta manera. Los síntomas más habituales de la hernia del hiato son la acidez estomacal, también la regurgitación de comida o líquido en diferentes casos, también el retroceso del ácido estomacal al esófago, es decir, el reflujo ácido, dificultad para tragar, dolor abdominal y en el pecho. Y en cuanto a los factores de riesgo, vendrían siendo principalmente la obesidad y personas mayores de 50 años. Ahora, al, ahora, al causar reflujo gastroesofágico, esta condición se diagnostica muchas veces por medio de una endoscopia.
En ese caso también se realizan otros exámenes llamados fluoroscopía de la deglución o también fluoroscopía gastrointestinal. Esto con el objetivo de confirmar el diagnóstico. Para ponerlo en palabras simples, la fluoroscopía se trata de una radiografía, pero del sistema gastrointestinal, además de que se hace en tiempo real. En sí, el procedimiento consiste en el consumo de alimentos o líquidos, puede ser cualquiera de las dos cosas, las cuales están mezcladas con pequeñas cantidades de bario. Esto es relacionado al elemento que nosotros encontramos en la tabla periódica. No voy a profundizar demasiado en esto. Lo que hay que saber es que al utilizar la máquina de rayos X se puede observar las estructuras internas del sistema gastrointestinal. En sí, este examen se utiliza para tener imágenes tanto del esófago, el estómago y el intestino delgado. En algunos casos también se utiliza para tener imágenes de la garganta y la tráquea y observar si la comida y el líquido se van por la vía respiratoria después de haberse tragado. En estos casos se utiliza lo que viene siendo inhibidores de la bomba de protones, es decir, medicamentos para disminuir la secreción de ácido gástrico proveniente de la mucosa estomacal. Y pues si el caso lo amerita, entonces también se pueden hacer cirugías para corregir la hernia paraesofágica. Ahora veamos las gastropatías, también conocidas como gastritis. Esta es una inflamación del revestimiento de la mucosa gástrica, es decir, de la mucosa que recubre la parte interna del estómago. Esta condición es la que causa la tan llamada indigestión, que en términos más apropiados sería la dispepsia, es decir, una sensación de dolor o malestar en la parte abdominal. En todo caso, los síntomas que abarca todo esto son dolor o molestia en la parte superior del abdomen, también náuseas o vómitos, inapetencia, que vendría siendo la falta o la disminución del apetito, y debido propiamente a esta disminución del apetito, en algunos pacientes se puede presentar lo que viene siendo un adelgazamiento. Además de todo esto, la gastritis puede causar ulceraciones, es decir, una erosión del revestimiento del estómago que podría conllevar un sangrado, como podemos observar en esta imagen. Ahora, en cuanto a los síntomas del sangrado estomacal, podríamos incluir heces de color negro o con apariencia del filtrán. Ese color refiere a que hay sangre que se ha mezclado con la heces. De la misma forma, también se pueden presentar calambres, molestias o dolores en el abdomen, sensación de cansancio o falta de aliento y mareos. Y por último, vómitos con sangre o vómitos que parecen granos de café. Muchas veces la causa más común de la gastritis es debido a una gastropatía reactiva. Esto en realidad es muy simple. La gastropatía reactiva es el contacto a largo plazo con sustancias tóxicas o irritantes, es decir, que de una u otra forma irritan el revestimiento del estómago. Entre estas sustancias tenemos varias. Podemos mencionar lo que vienen siendo los AINES. Los AINES, recuerden que son los antiinflamatorios no esteroideos y son de estos tipos de medicamentos que normalmente se utilizan para tratar el dolor y también la inflamación. Además de esto, además de los AINES, también se encuentra lo que viene siendo el consumo de alcohol y el reflujo biliar, que es el flujo de bilis que se devuelve del intestino delgado al estómago. Es un poco similar al reflujo gastroesofágico, como podemos ver, solamente que en este caso se trata de un reflujo biliar. Recuerden que la bilis tiene un conjunto de ramas que van a desembocar en la primera parte de lo que es el intestino. Entonces, ese líquido, es decir, la bilis, refluye y pasa a la parte estomacal. Otra de las causas de la gastropatía es la gastritis por Helicobacter pylori. Como sabemos, esta se trata de una bacteria la cual infecta el estómago y por lo general pueden causar
tanto úlceras pépticas en la mucosa gástrica y también en la mucosa duodenal. Y por último tendríamos la gastritis autoinmunitaria. Esta se presenta cuando el sistema inmunológico ataca a las células sanas en el revestimiento del estómago. Además de todo esto, se considera que hay otras causas de gastropatía, como por ejemplo la enfermedad celíaca o también la enfermedad de Crohn, pero estos están mayormente relacionados con problemas de absorción en el intestino, es decir, tanto el problema de la enfermedad de Crohn y también celíaca. Ahora, por último, hablemos de la gastroenteritis. Esta se trata de una inflamación de la mucosa, tanto de la parte de la mucosa estomacal como de la mucosa intestinal. En este caso se trata de una infección por un virus, el cual es conocido como rotavirus. El rotavirus se disemina a través de los alimentos y también del agua contaminada, es decir, se puede presentar en un lugar donde haya hacinamiento. Así como también está lo que viene siendo el contacto con una persona infectada, es decir, tener contacto directo con la persona infectada o con objetos que son de uso cotidiano, como por ejemplo vasos, platos, cucharas, de modo que esta infección pasa de un huésped a otro. Los síntomas de la gastroenteritis son un poco más variados que en el caso de la gastritis. Esto debido a que afecta tanto al estómago como también al intestino delgado. Estos síntomas abarcan lo que viene siendo la diarrea, también el dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza y tanto fiebre como escalofríos. En sí, en la mayoría de los casos, las personas se recuperan sin tratamiento. Sin embargo, la gastroenteritis viral puede ser mortal en el caso de los extremos de la vida, es decir, bebés y adultos mayores. Además, también puede ser muy perjudicial en personas con un sistema inmunitario que esté comprometido, es decir, los inmunodeprimidos. Esto debido principalmente a dos factores. Uno, propiamente el sistema inmunológico. Y segundo, la deshidratación. Pues hay que tomar en cuenta que una persona al presentar vómito y diarrea está perdiendo líquidos de una manera constante. Debido a eso los tiene que ir reponiendo paulatinamente, pues la deshidratación podría conllevar en la persona a ciertas complicaciones con otros órganos, como es en el caso de los riñones. Y bueno, no hay que olvidar que pues, el sistema inmunitario de un niño tarda en desarrollarse, mientras que en el caso de los adultos mayores, este sistema podría estar comprometido, es decir, está disminuido debido a la edad avanzada de la persona. Y bueno, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Como pueden ver, no es una clase muy larga, simplemente es como digamos una conclusión de estas dos áreas, tanto el esófago como el estómago, y eventualmente iremos viendo lo que viene siendo tanto en más profundidad el intestino grueso, delgado, las glándulas anexas y también las diferentes enfermedades que podemos encontrar en cada una de estas partes. Pero bueno, sin nada más que agregar, me despido. Pasen un buen día y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.